Buenos días, distinguido público que está viendo este video. Mi nombre es Daniela López. Estudio en la Unidad Educativa Emiliano Suárez Ventimilla. Estoy en el grado séptimo de Educación General Básica. El número que me tocó fue el 14 y el color que me tocó fue el rojo. El tema que les voy a dar a conocer es sobre el mundo a principios del siglo XX y mi subtema es la Revolución Mexicana. A comienzos del siglo XX los gobiernos europeos tenían que sostener el poder industrial, pues era la clave para llegar a conquistar al mundo. Por esos países con economías débiles durante el siglo XIX, desde la segunda mitad de este siglo, encontrarán equiparse en materia industrial en la próspera, por entonces sociedad de Gran Bretaña. Para ello los Estados Unidos deberán obtener el apoyo del comercio, de los bancos y de los empresarios. Se canalizaron grandes capitales hacia países donde la fuente de materia prima imprescindible en este proceso de industrialización. Así se desarrollaron grandes empresas fundamentalmente en Estados Unidos. Los artesanos fueron perdiendo terreno, o sea que poco a poco se fueron bajando porque los bancos no daban prácticamente muchos resultados, por eso no pudieron como así resolver. De modo tal que poco a poco durante el siglo XX las potencias europeas harán el gran cambio, pero cederán su poder hegemónico frente al avance de los Estados Unidos y a Japón con crecimientos vertiginosos. Bueno, además las últimas décadas del siglo XIX encontrará un hombre tranquilo, sin angustia del conflicto bélico, ya que en 1870 había terminado el último conflicto bélico en Europa. Por otro lado, Estados Unidos había concluido su guerra del Caribe contra España. Esta perdió Cuba, su último baluarte en América. Todo se daba para creer que la paz sería externa, eterna. Nadie pensaba que en poco tiempo se encontraría como que el mundo envuelto en una de las guerras más cruentas de la historia. Se creía que la bella época, como así se la dio en llamar, sería para siempre. O sea que estas personas como que tenían un terreno y no daba mucho resultado y pues fueron perdiendo terreno poco a poco y se fueron bajando, y los Estados Unidos trataron como de ayudarlos a ellos en épocas así y pues no daba mucho resultado. Y pues entonces se quería que la bella época, como así se la dio en llamar, pues así sería para siempre. Bueno, ahora el subtema que les voy a dar a conocer es sobre la Revolución Mexicana. El caballero de la Revolución. Uno de los más importantes historiadores de la Revolución Mexicana, o el más, según a quien se le pregunte, maestro de la Universidad de Oxford, recipiente de la Orden del Águila Azteca, autor entre muchos otros de la Revolución Mexicana. Este es un personaje, es como que el más importante de todos los historiadores de la Revolución Mexicana. Bueno, causas y consecuencias. En 1888, Porfirio Díaz abandonó el término de la no relación y con esto se mantuvo con el poder hasta 1917 en una dictadura. La sociedad mexicana estaba dividida en varias clases: la aristocracia feudal o alta sociedad. El porfiriato enriqueció a un pequeño de grupo de familias, entonces se construyeron haciendas por todos incluidos. También en ese tiempo a los jóvenes que ya estaban así jovencitos, se los llevaron al ejército para que formaran como que bandas así, digamos, bandas. Bueno, causas sociales. La inversión de fuertes capitales extranjeros se hizo a costa de explotar todas las riquezas naturales. La explotación a la que se sometió a los peones de las haciendas, las minas y las construcciones, y a los obreros y los artesanos les fue una lucha armada. La economía mexicana creció y la red ferroviaria quiere decir algo, una persona que va como acompañada, que, que va como acompañada de alguien. Ya. Se extendió considerablemente. Hacia 1910 el porcentaje de
familias sin tierras representaba el 96.9% de la población total del país. Quiere decir que, por ejemplo, en este caso, en ese tiempo, esa época de 1910, las personas estaban como en una crisis por las haciendas y que ya estaban prácticamente sin casas el 96.9%. Acciones revolucionarias. El plan de San Luis de Potosí de acuerdo prometía revisar los abusos que había cometido el gobierno anterior con los terrenos de las personas y devolvieron a quienes se les había arrebatado. El 19 de febrero de 1913, 4 días después, el presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez fueron asesinados por órdenes de Huerta. El gobierno de Huerta no fue reconocido por el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, quien el 26 de marzo de 1913 proclamó el Plan de Guadalupe, bandera de la Revolución Constitucionalista, porque él se declaraba continuador de la obra de Madero y procedía a la información del ejército constitucionalista, al que no tardaron en sumarse al coronel Álvaro Obregón en Sonora y Pancho Villa en el norte, mientras Zapata volvía a dominar la situación en el sur y este del país. Dicen que la historia la escriben los vencedores y algo cierto de esta historia es, puesto que cuando se hablaba de la independencia se refería a muchos mexicanos, de la injusticia y pues opresión de los españoles. Con el paso del tiempo, más y más voces se fueron uniendo a quienes preguntaban por una participación más justa del suelo. Muchos dicen que para lograr la libertad, a la igualdad y la seguridad solo se obtendría a partir del uso de las armas. Esta revolución se convirtió en una guerra civil en la que muchos mexicanos debían derramar su propia sangre, atacada por otro hermano de su misma nacionalidad. O sea que se mataban, digamos así, entre sí. A ver, vamos con esta. Bueno, ¿qué grupos se enfrentaron en la Revolución Mexicana? Se enfrentaron inicialmente una lucha. Era con don Porfirio Díaz, que llevaba gobernando al país por más de 30 años, beneficiando a la clase alta y tratando a los campesinos proclamamente como esclavos. O sea que él mandaba y pues trataba a los campesinos como esclavos. Bueno, ¿por qué Estados Unidos vivió en una época de expansión? Estados Unidos vivió en una época de expansión porque desde el momento que la independencia, las 13 colonias que formaron inicialmente Estados Unidos experimentaron un proceso de expansión demográfica, territorial y económica que, junto a la consolidación de su sistema democrático, por las bases de la gran potencia en que iban a convertirse tras la Guerra de Sucesión. ¿En qué consistió el panamericanismo? El panamericanismo o integración americano es el movimiento diplomático, político, económico y social americano que busca crear y fomentar y ordenar entre los países americanos en diversos ámbitos de intereses en común, o sea que busca como ordenarlos en diferentes ámbitos o en común. Bueno, esto fue todo. Por ahí hay una palabrita que se no entendieron qué significa ejido. Ejido significa un terreno a las guerras de una población que se destina a servicios comunes como eras o pastos de ganado. Y ferroviaria es la persona que acompaña, o sea, como una compañía ferroviaria. Así. Bueno, gracias por ver este video, los quiero demasiado a todos los que están viendo este video. Y mi profesora se llama Emma Orbe. Gracias a todos mis compañeros que están viendo este video y pues no tengo que decirles, ojalá que esto les haya servido de cualquier cosa para que aprendan y pues nada, gracias. Bye.